Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de En Vivo de Behavioral Pills. Yo soy Choyos, soy un Behavioral Designer peruano, aquí en Lima, y lo que hacemos en este canal es conversar con diferentes profesionales que se dedican a tanto Behavioral Science, a Behavioral Design, estas disciplinas que están agarrando tanto terreno últimamente en diferentes organizaciones, justamente por el impacto que tienen en ayudar a solucionar diferentes problemas desde un punto de vista del comportamiento y la psicología de las personas. Antes de hablarles del tremendo episodio que vamos a tener, ¿ya? No se olviden de suscribirse tanto a YouTube o a Spotify, dependiendo de dónde estés escuchando este episodio, para que te dé las alertas de cuando sale un nuevo episodio. Miren, hoy día vamos a hablar con Gonzalo Camiña, nada más y nada menos que el CEO de B-Way, una tremenda empresa dedicada desde hace varios años atrás a temas de behavioral science aplicados a los negocios y que ha tenido resultados impresionantes. Yo he tenido la suerte, la dicha de haber sido parte de ese equipo hace algunos años atrás y haber conocido a Gonzalo muy de cerca y ya haberlo tenido incluso como invitado en 2 episodios anteriores. Así que imagínate que te perdieras este episodio. Si es que no te suscribes, no te van a llegar las alertas porque lo posteo en redes, pero a veces llega, a veces no llega. Así que ahora que ya les conté y ya desciframos qué es lo que vamos a ver hoy día, la idea es poder conversar un poco acerca de qué está pasando con el mundo de Behavioral Science ahora. Lo que me encanta de tener estas entrevistas con Gonzalo es que las venimos teniendo cada año. Más o menos la última fue aproximadamente hace un año atrás. Y me encanta ver la evolución de este tremendo profesional que está liderando la empresa probablemente más importante e influyente, no solo ya diría en Hispanoamérica, yo creo que en general de toda la industria behavioral science en el mundo. Y no exagero, porque si miramos 2 años atrás, estaríamos hablando de una agencia, una empresa que estaba creciendo, que estaba comenzando, pero ahora ya es un monstruo. Y aquí Gonzalo nos va a contar un poco más de cómo es que hemos llegado a esto y hacia dónde nos estamos dirigiendo como empresa, perdón, no como empresa, sino como industria, ¿no? Como disciplina a nivel mundial. Así que le doy la bienvenida y el agradecimiento, Gons, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, aceptar la invitación. Tercer año consecutivo, me encanta tener estos episodios. Eres la única persona a la que he tenido tantas veces aquí en el programa, pero dada la amistad y la cercanía que siento que tengo contigo, me encanta que siempre me des este espacio. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que es súper bien, Chollos. Te agradezco un montón esta invitación otra vez. Es un lujo poder ya estar una tercera vez aquí contigo, aquí con también todos tus oyentes y videntes. La verdad es que tengo muchas ganas de compartir contigo, de charlar contigo y de que hablemos un poco de ese estado de la cuestión que me comentas. La verdad es que tengo muchas ganas. Y la verdad es que esta vez hice algo que no hice la última vez, que fue, me puse a chequear las dos anteriores. No he preparado No te nada. creo. Sí, no, como sabes, yo no me voy a preparar esto porque si no, no quiero que salga preparado, pero sí que he escuchado las dos. Me has escuchado en dos porque si no era como 2 horas seguidas escuchándome un poco rollo. Claro. Y la verdad es que la primera fue en octubre del 2021 que la grabamos y la segunda en marzo del año pasado. O sea que ya ha pasado un tiempo desde la primera y de la segunda un año. Y no sé, no te voy a decir que parece que ha pasado mucho más, porque la verdad es que no. Parece que ha pasado un año, han pasado muchas cosas, pero esperemos que pasen muchas más en lo que se viene. Todavía dices que somos un monstruo y lo entiendo, porque en relación a lo que es la industria actualmente, especialmente en el mundo privado, sí que somos bastante grandes ya. Al final, cuando nos vimos la última vez, éramos 111 personas justo en ese momento. Ahora Exacto. cerraremos este mes cerca de los 190, con lo cual pues el crecimiento de un año vuelve a ser muy importante por la demanda que hay. No es que estemos agarrando inversión, es todo lo contrario, es que pues la demanda se aumenta y hace falta contratar más profesionales y en eso estamos, ¿no? Actualmente, como sabes, además ya tenemos un peso relativamente importante ya en Perú. Estamos ya trabajando con FP Prima, con BCP, con Guarda y con IO. Vamos a empezar con más, con BCP. Y bueno, pues ahí tu apoyo, como siempre, es súper bueno y súper importante. Lo que te conocen a ti y lo bien que hablas de nosotros también es muy relevante, no solo en la parte de oferta de producirnos profesionales, sino también la parte de demanda. Y la verdad es que yo espero seguir este año un par de meses por Lima. El año que pasado solo fui a Medellín 3. Este año creo que me voy a turnar 2 o 1,5 en cada ciudad. Me encanta.
Me encanta la idea de que puedas estar de nuevo por aquí. Nos vimos el año pasado. Me encanta la idea de poder verte cada año. A ver, vamos, no me sorprende cuando me dices que no consideras que todavía es un monstruo, porque estoy muy seguro que la visión que tienes en tu cabeza de la empresa es otra, ¿no? O sea, del tamaño y el alcance de ser mucho más y lo que ves hoy en día, pero que hayan, o sea, a ver, cuando nosotros conversamos, cuando nos conocimos, yo entré con el equipo, eran 14, ahora estamos hablando de casi 200, así que no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y lo primero que me viene ahorita a la cabeza, me encantaría preguntarte, Gonz, es, ok, tú viste ese Gonzalo Camiña de 2011, perdón, 2021. Yo recuerdo un poco la entrevista, o sea, no el detalle, pero sí me encantaría tener tus impresiones. Más allá de B-Way, ok, más allá de la empresa, ¿qué ves, qué sientes de diferente entre ese Gonzalo y el Gonzalo que has presentado hoy, 2025? Pues es una muy buena pregunta, de verdad. Y me la hacía yo cuando lo veía. Pensaba que me iba a gustar menos, pensaba que me iba a sentir mucho más distinto que ahora. Y la verdad es que quizás por el tema que hablábamos, porque no hablábamos de ciencias del comportamiento en particular, estaba muy aplicado al tema financiero. Y ese tema, pues como sabes, lo tengo bastante trabajado y lo tenía bastante trabajado. Entonces mi discurso en él no ha cambiado tanto, ¿no? Entonces, sobre todo el discurso, el tipo de palabras, ahí no vi tanto cambio, seguro que se ha refinado, pero al final seguimos trabajando el hexágono, seguimos trabajando ahora ya un modelo matemático detrás del mismo, que vamos a empezar a trabajar con alguna organización pues como la Caixa, por ejemplo. Con lo cual hay ciertos aspectos que son muy similares. Quizás lo que sí que hay es ahora un mayor pozo y una mayor sensación de tranquilidad, una mayor Ujú, pausa en mi reflexión, una comprensión profunda de que, ya lo hemos hablado muchas veces, pero de que yo no me siento dueño de lo que está ocurriendo, de que yo tengo una genética y un contexto que me lleva a ser lo que soy, y eso hace que yo tenga una paz mental mucho mayor ahora. Y que yo, a pesar de, imagínate todo lo que está sucediendo con 180 personas casi que somos ahora mismo, todo lo que está ocurriendo en el día a día, todas las ujú. situaciones que ocurren, todos los problemas, todas las circunstancias que hacen que, bueno, pues que tengas que estar pensando profundamente en muchos temas. Yo nunca me voy a la cama nervioso o ansioso o sintiendo que hay un problema que no se va a resolver. Me voy a la cama y me olvido completamente de absolutamente todo en ese momento, porque le he bajado la importancia que tiene todo, soy mucho más relativista que antes y sobre todo mi importancia dentro de todo el proceso. Eh, por supuesto, en el día a día no se nota, pero no tanto, porque en el día a día hay que trabajar y hay que llevar a cabo esas reuniones importantes, las conversaciones difíciles. Mi labor, ya sabes, que es un poco la de estar en el medio de todo el mundo. Y si Claro. quieres comentamos un poco cómo está ahora vivo en ese aspecto para que entiendas a qué me refiero. Pero cuando se acaba el día, yo no siento ningún tipo de presión. Y eso no creo que fuese así en 2021. Yo creo que era muy distinto. Y no lo veo quizás tanto en el vídeo porque, de nuevo, hablábamos de un tema que es, pues lo tenía muy estudiado, pero seguramente si estuviésemos hablando más de la empresa como hablamos el año pasado, la Ujú. conversación hubiese sido distinta, mi tono de voz hubiese sido distinto, mi capacidad comunicativa hubiese sido distinta. Me encanta. Me parece, te agradezco la honestidad en la respuesta porque creo que sí, o sea, sí recuerdo la época, recuerdo la intensidad. Creo que además, en general, para todos los que trabajamos en ese momento en la industria, este, era un reto. O sea, todos teníamos cierto nivel también de inseguridad de, ok, sabíamos lo que sabíamos en el momento, había menos evidencia ya, digamos, de primera mano, ¿no? No nos basábamos mucho en las investigaciones que se hacían, en los casos de éxito de otros lados. Ayer yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de hacer tenía que dar una charla informativa sobre el programa que dictamos aquí en Perú, y yo mismo sentí mucha más confianza al responder las preguntas de los potenciales alumnos, porque ya la viví, o sea, es como que ya superamos eso, y me imagino que esa debe ser un poco lo que te está pasando a ti, porque B-Way no solamente ha crecido en personas, ha crecido en clientes, me mencionabas algunos aquí en Perú, pero tú ya no solamente estás, en ese momento era básicamente o sea, México, por ejemplo, México, Perú, o sea, Latinoamérica, ¿no? España, ahora estás en África, estás en el Medio Oriente, manteniendo incluso las relaciones con estos otros continentes, es decir, tu expansión aumenta, lo cual obviamente puede generar o no un poco más de presión y de carga, pero la confianza que debes, me imagino que ustedes deben de sentir justamente por estar manejando no solamente
más proyectos, sino con tan diferente variedad de realidades. Y ahí quiero ir con esta siguiente pregunta, es, en la experiencia que vienen teniendo cada vez más global, ¿sientes que la aplicación de behavioral science, de la disciplina y del método que ustedes utilizan, de las herramientas que ustedes utilizan, varía mucho entre realidades geográficas? Es decir, cuando haces un proyecto para Sudáfrica, ¿es lo mismo que cuando lo haces para México? Yo creo que las diferencias que existen entre proyectos tienen muchas arrugas, muchas aristas. Y una de ellas, por supuesto, es la geografía. Una de ellas, por supuesto, es la cultura que se vive en cada sitio. Pero es que dentro de un mismo país, dos clientes distintos pueden ser el día y la noche. Entonces, dentro de un modelo de comportamiento en el que hay una serie de variables, de factores relevantes, por supuesto que la región va a ser uno de esos factores relevantes. Pero no creo que la variabilidad que entregue la región sea la más importante. Puede ser que la variabilidad que entrega el CEO de la empresa sea más importante. O la variabilidad que entrega la persona que te ponen de contacto, con la que tienes que trabajar, sea más relevante. Entonces, sí, es un factor muy importante, pero que es uno más dentro del comportamiento humano, dentro de cómo se comporta esa organización, dentro de cómo se comporta ese equipo que trabaja con nosotros y cómo nos comportamos nosotros con ellos al trabajar. Pero lo que sí que está haciendo que estemos expandiéndonos de esta manera y de nuevo tan rápido es que la sensación de responsabilidad es muy fuerte y la sensación de que tenemos que tener atada la calidad de lo que hacemos de una manera mucho más profunda aumenta. Porque hasta ahora el equipo core principal era capaz de gestionar todo, ¿no? Con ayuda, pero teníamos los que tú conoces, las personas que conoces, no quiero mencionar nombres porque luego me olvido y no me sienta bien, pero hay muchas personas que apoyan mucho y que son las principales, digamos, que llevan mucho tiempo, que tienen mucho conocimiento y que son las que podíamos tener en casi todos los proyectos de alguna manera u otra, ¿no? Daban su opinión, conseguían llevarla a esa calidad y cuando vas creciendo, de repente eso se acaba. Entonces llega un momento en el que tu calidad empieza a bajar. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros en principios de este año. Enero, febrero, empezamos a ver que con ciertos nuevos clientes, y seguramente la parte más importante era la gestión del cliente, no tanto la calidad técnica del trabajo, pero sí la gestión del cliente y cierta calidad técnica empezaba a bajar, empezaba a hacer que los clientes no estuviesen súper contentos como eran antes. Y eso nos hizo a nosotros, pues, ya sabes que yo soy de actuar rápido cuando pasan esas cosas, y hicimos un cambio muy grande, un cambio tremendo, cambiamos áreas, generamos áreas internas nuevas, con personas nuevas dirigiéndolas para asegurar la calidad, movimos a personas que estaban ya metidas a lo mejor en área de staff a apoyar en proyectos, es decir, empezamos a mover un poco las piezas para conseguir que esos clientes que no estaban viendo todo el potencial y la calidad de lo que estábamos haciendo, pues se solucionase. Y, por supuesto, incluso algún proyecto dijimos, no os preocupéis, lo rehacemos y lo hacemos gratis para asegurarnos de que la calidad está entregada como vosotros lo necesitáis. Hasta ese punto llegamos con algún cliente. Porque, como sabes, para nosotros lo importante no es el primero o el segundo contrato. Nosotros nos queremos convertir en un partner de largo plazo para que las ciencias del comportamiento se instalen y escalen en las organizaciones, ¿no? Entonces, de esta manera, en muy poco tiempo, conseguimos darle la vuelta. Conseguimos en muy poquito tiempo que clientes que estaban empezando a sentirse, quizás he cometido un error, ahora el mensaje sea otro, completamente distinto. Ahora el mensaje sea queremos continuar, hemos entendido ahora sí, y la relación y el cambio ha sido total. Y sobre todo lo más importante ha sido esa parte relacional de seniority y cierta gestión de proyectos también. Y eso ha hecho que ahora, pues, imagínate, estemos planteando un cambio interno muy grande, con nuevas áreas que les llamamos de centros de excelencia, con un C, que es un centro de excelencia de consultoría, o de cliente, todavía no le hemos puesto el nombre completo, pero estamos en esas ahora, con lo que te imaginas que puede ser, especialmente en una organización como Bigwe, que como está liderada por mí, sea eso bueno o sea malo, las estructuras jerárquicas a mí no me gustan. Entonces se generan estructuras bastante horizontales que en algunas cosas son mejores y en otras peores. Son buenas en que generan
sistemas de contrapeso en las que ningún área tiene la capacidad de tomar decisión final, pero que como no estén coordinadas, las ineficiencias pueden ser matadoras. Entonces ahora estamos en ese proceso, en ese momento de generar los sistemas, los procesos, poner bien las personas, los talentos, donde están, para, por un lado, que estén donde más valor generan y otro estén donde más felices son, donde su felicidad eudaimónica esté lo más alineada con su centro. Y en esas estamos ahora. Me encanta cómo, en general, y te agradezco además la honestidad con la que me respondes esto, porque sería muy fácil para cualquier CEO hablar de lo maravilloso que es su empresa, que todo está muy bien, que es algo muy habitual, he notado en muchos liderazgos, ¿no? Pero que tú puedas reconocer que, ok, o sea, el crecimiento trae retos. Y entre ellos, ese tema de, ok, tenemos que ajustar porque de pronto algún cliente no ha quedado tan contento como nosotros esperamos que estén y eso implica movimientos, eso implica cambios. Me parece un aprendizaje importante, no solamente para los que lideran empresas, sino para los que forman parte de empresas. Probablemente tu equipo ha tenido que entender de que conforme sigan creciendo y evolucionando como empresa, van a venir más cambios, van a venir más retos que quizás cuando yo era parte del equipo de ustedes no teníamos, pues, ¿no? O sea, es más, te escucho y me encanta ver cuánto madura, digamos, tu capacidad de gestión, porque me acuerdo que en esa época tú estabas con 80% de tu cabeza metida en proyectos y metida en diseños y me acuerdo cómo te partías en 15 y además liderabas y ahora siento que tienes esta visión mucho más nada, de gestor, ¿no? De gestión, de gerente que estás gestionando equipos y de diferentes personas. Y aquí mi pregunta para ti sería, ya que mencionaste el tema de la calidad, ¿qué esperas en un B-Wayer hoy? O sea, cuando alguien toca la puerta de Gonzalo Camiña, de B-Way, y dice, hola, ¿qué tal? Soy un joven diseñador de comportamientos, acabo de terminar mi curso, o por ahí me he hecho una que otra cosita, ¿no? ¿Qué esperas de mí, Gonzalo? Sabes que esta pregunta me la hiciste igual el año pasado. Exactamente igual. Es una pregunta Antes de muy importante y estoy responderte, seguro que evoluciona. sí, va a ser muy similar la respuesta, quizá con algunos matices. Pero antes de responderte, comentabas el equipo, ¿no? Y que ha tenido que, bueno, que tiene que no solo apoyar, sino ser parte de este cambio. Y la verdad es que yo tengo que agradecerle muchísimo al equipo, a todo el equipo, a los 180 que somos casi ya, tanto el más cercano a mí como los más alejados, porque es que los niveles de incertidumbre que tienen que gestionar son importantes. Y las personas, como sabemos, al menos yo creo, uno de nuestros grandes KPIs en este mundo es el de gestionar incertidumbres y sobre todo el de reducirlas. Y las incertidumbres nos generan pues, una serie de circunstancias cognitivas que no nos gustan mucho, ¿no? Y en una empresa como la nuestra, pues es complejo. Es complejo porque estamos siempre intentando ser mejores y haciendo cambios muy profundos. Y muchas veces nos equivocamos, pues a lo mejor la manera en la que comunicamos un cambio y genera incertidumbre y nos damos cuenta, pues mira, la persona de comunicación tiene que estar metida siempre para no generar más incertidumbre de la necesaria. Con lo cual, Gelo, por favor, a partir de ahora me tienes que chequear absolutamente todo este tipo de comentarios que salgan en Slack generales para que al menos tengamos tu perspectiva en absolutamente todo, como en toda comunicación interna. Y este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo lo hace lo mejor posible. Talento y cultura de repente, oye, que esto puede estar pasando, pues habla con ellos. Vamos a entender bien la situación y lo que está generando este tipo de cambios para poder encontrar ese balance y para poder ese equilibrio y para que las personas se sientan lo mejor posible. Es imposible sentirse perfectos en ambientes de tanto cambio, pero al menos que sus comportamientos estén alineados con esos perfiles eudaimónicos que tengan y que el nivel de incertidumbre que les voy generando sea el menor posible y que al menos que esté generado de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, pues eso, muchos están ayudándome en esto. Pues mira, de nuevo, todo depende del rol, ¿no? Porque cada vez hay más roles, cada vez nos estamos profesionalizando más. Y como tú sabes, cuando tú estabas aquí, más o menos todos hacíamos todo. Y no había Claro, mucha distinción. mucha partición de tareas y de roles. Y el año pasado cuando hablamos, seguramente los dos roles más importantes eran, digamos, el consultor conductual y la persona de datos. Esos, digamos, que eran los dos perfiles no más importantes, sino los dos perfiles que había que estuviesen generando valor en un proyecto. Tú tenías a los consultores, que tenían que saber de UX Design, de UX Research,
de service, de innovación, de concepción de soluciones, pues todo un poco, de ciencias del comportamiento. Y luego estaban los de datos, que también tenían que saber varias cosas. Pues ahora estamos empezando a trabajar una separación de esto. Entonces, como se está trabajando esta separación, sobre todo en 4 centros de excelencia de conocimiento y 2, digamos, de gestión. Los 4 de excelencia de conocimiento son Behavioral Science, Product Design, que tendría pues todo lo relacionado con UX Research, UX Design, Copywriting. Luego tenemos Service Design, porque cada vez vemos que es más importante y el año pasado empezamos a meter muchos service y cambió mucho nuestro trabajo. La verdad es que fue una maravilla. Y ahora tenemos acoplado nuestra manera de trabajar eso y es súper relevante y la aportación de valor es tremenda, tremenda. Y por último, el de data, claro, que ya lo teníamos, ¿no? Es decir, estamos sacando el modelo de data science que teníamos para los demás, digamos, centros de excelencia que hacen falta en la producción de un equipo. Y luego nos faltan 2, que son la ejecución, que sería el consultor tradicional, ¿no? La persona encargada de que estas 4 áreas en los proyectos estén bien coordinadas, sepan lo que tiene que hacer cada uno, se compaginen, orqueste esta ejecución. Y luego el client lead, que tiene más la voz del cliente dentro de estos proyectos y luego hace como una gestión, digamos, más holística del proyecto, ¿no? Como ves, las relaciones jerárquicas no son muy claras a propósitos, es un sistema de contrapesos y cada centro de excelencia tiene un líder, ¿no? Pues, por ejemplo, el de Client Leads es Ana, que es la líder de Client Relations, el de ejecución, Sebastián, pues así. Cada uno tiene un líder que ellos marcan, digamos, los alineamientos, ellos marcan cómo se van transformando y formando las personas que pertenecen a ese centro de excelencia, ellos marcan la calidad, los estándares de calidad, el feedback. Es decir, ellos marcan que cada apartado sea de una calidad extremada, mientras que la parte de ejecución se asegura de que todo se hace en tiempo y forma y contentos y felices, y la parte de Client Lead mantiene esa visión del cliente, ¿no? Y luego, además de eso, tenemos un centro orquestador que se llama el CEC, el Centro de Excelencia de Cliente, que tiene una labor más de como generar las vías del tren y como de entender bien los procesos, cambiarlos si hace falta, siempre relacionado con la generación de valor, ¿no? Es decir, que todo el trabajo de los TES que trabajan para generar valor para un cliente, la orquestación estratégica, digamos, la ejecutiva, es del que pertenece al Centro de Excelencia de Ejecución. Pero la estratégica es del CEC. Entonces, todos los proyectos que tengan que ver con vamos a mejorar el onboarding, vamos a mejorar los workshops que hacemos, vamos a trabajar en un sistema de tickets para que cada área sepa perfectamente cuándo y cómo entra, vamos a trabajar en la definición adecuada de qué es una BDO y los diferentes caminos dependiendo del cliente que para ti. Todo eso se gestiona desde el CEC y genera equipos flotantes con diferentes líderes y diferentes personas estafeadas de los CES y de los departamentos de la empresa, que son de departamentos de servicio, ¿no? Pues como puede ser talento y cultura, formación, diseño y otros departamentos. Entonces, depende de para qué te estemos contratando, harán falta unos perfiles u otros. Pero como ves, ya se va empezando a profesionalizar más el sector. Y ya vamos necesitando perfiles menos que sepan de absolutamente todo. Sí que va a hacer falta un generalista, porque un consultor es un muy buen generalista. Un client lead es un generalista que sea bueno y que tenga profundidad y que tenga conocimiento de cliente y trato de cliente. Si es un generalista, va a ser buen client lead. Entonces, hay ciertos perfiles que vamos a hacer falta generalistas, pero si es un perfil muy de diseño, de pantallas, pues claramente va a ir el equipo de Product Design. Entonces, los alineamientos me los marca esta persona. Y será una persona pues, que tenga, por supuesto, una capacidad empática tremenda para poder trabajar en equipo y poder transformar todo el trabajo que han hecho las demás personas para llegar al punto de generar soluciones en soluciones conductuales. Pero si es una data science, pues serán otro tipo de skills que hará falta, más técnicos, por supuesto. Ahí no hay duda. Pero también tiene que tener una cierta empatía. Entonces, va a haber ciertos skills que van a determinar dónde vas y luego va a haber otros que son muy necesarios, que es empatía, ya lo hemos hablado antes, egos muy fuertes pero pequeños, personas que sean capaces de abrirse a los demás, de conectar, de que busquen defender lo suyo, pero entendiendo que todos estamos trabajando con un mismo objetivo, que es que el cliente esté feliz, y entender muchas veces que el cliente a veces ni sabe lo que quiere.
y que a lo mejor lo que el cliente quiere ahora limita el crecimiento no solo nuestro, sino del propio cliente con el uso de las ciencias del comportamiento. Entonces, esta gestión, que tiene muchas aristas y muchos contrapesos, tiene que estar muy clara y el client lead tiene que tener un trabajo súper importante de poder también gestionar esta parte con el cliente para que el cliente no sea su enemigo en ciertos aspectos, porque al final entramos en muchos sitios que el conocimiento todavía es básico, ¿no?, de lo que hacemos. Entonces, por ahora, pues hay muchas fuerzas en este camino y nos hacen falta perfiles muy variopintos para ello, pero siempre tienen que ser personas empáticas, abiertas a trabajar en equipo y que quieran aportar y no tengan miedo de aportar y de decir una idea, que se la contradigan y trabajar en construir conjuntamente para generar valor para el cliente a través de las ciencias del comportamiento. Estoy sorprendido con cuánto ha evolucionado el equipo desde lo que me cuentas, ¿no? Esta radiografía que nos acabas de hacer, te agradezco bastante también por la información, pero creo que nos deja súper claro y espero que todos los que estén escuchando tengan súper claro qué es lo que se puede encontrar cuando uno quiere aspirar a entrar a una empresa como Piway, porque definitivamente cuando mencionabas ya no solamente, claro, o sea, yo me acuerdo que en las conversaciones que teníamos hablábamos sobre el consultant, el tema de data y digamos, las especialidades eran más limitadas. Ahora que me digas que tienes estos centros de excelencia que ya abarcan temas como service design. Ahí mi pregunta, por ejemplo, ¿te estás refiriendo a que ya, digamos, B-Way es una empresa que se encarga de manejar diseño de experiencias alimentadas, enriquecidas desde las ciencias del comportamiento y ya no solamente como que una especialidad de, necesito behavioral scientists puros? No. Entonces, no sé si te entendí bien cuál es esa figura de tener estos centros de excelencia. Pues, claro, al final nosotros ahora nos dedicamos a orquestar cambio organizacional para poner en el centro del modelo productivo de las empresas las ciencias del comportamiento. Claro. Las ciencias del comportamiento y el comportamiento de los diferentes stakeholders, de los diferentes grupos de interés, ya sean clientes, colaboradores, partners, la sociedad en general, el gobierno. Entonces, al final, también empieza a ser un trabajo de estudio de sistemas y un trabajo de entender los procesos internos de la organización. Entonces, como ya estás pensando y como está quedando claro, el Service Design es un perfil súper importante para entender las dinámicas dentro de las empresas con las que trabajamos. Entonces, esto ya no es nosotros ya no queremos hacer intervenciones for the sake of it. Nosotros hacemos intervenciones para generar la evidencia necesaria, para generar una venta interna, que ellos sientan que, vale, yo hago este experimento y muy bien, y puedo hacer más experimentos, pero si hago a escala un sistema por el cual tengo los procesos adecuados, a los profesionales adecuados y el sistema adecuado que me permite hacer intervenciones conductuales a escala, poniendo el comportamiento en el centro, las ciencias del comportamiento en el centro y el modelo científico, voy a generar mucho más valor, voy a generar conocimiento que es stackeable, voy a generar insights que voy a poder ir creciendo sobre ellos, voy a generar un modelo de ejecución que digamos que puede considerarse como un entre Agile, Design Thinking, pero en esteroides. Entonces, algo basado en ciencia realmente. Y que si instalas esto, pues vas a ser mucho más eficiente y efectivo a la hora de trabajar. Y vas a ser capaz de ir generando un modelo recursivo de mejora continua, ¿no? Eso es lo que nosotros le tenemos que pintar a una empresa. Pero claro, nosotros no somos McKinsey, no somos Deloitte, no somos Ernst & Young, PwC, BCG, no. No podemos llegar ahí y decirle, mira, haz esto 5 millones, 3 años y ya verás. No, tenemos que ir poco a poco. Tenemos que ir poco a poco para llegar a poder vender proyectos que consigan este cambio cultural y este cambio organizacional y este cambio de modelo productivo. Porque es un cambio que genera, pues eso, al final es duro y es mucho tiempo y es cambiar la mentalidad, cambiar la cultura, como es algo complejísimo. Pero ya tenemos las bases de eso, ya llevamos varios clientes trabajando en ese aspecto. No te voy a decir que con absoluto de 100% de éxito, pero sí con un éxito bastante importante ya, que ha generado cambios muy, muy importantes, ¿no? Por supuesto, con BVA, tú lo sabes bien, que ahora tienen más de 150 personas dedicándose a esto, entre internos y externos. Sí. Y no solo eso, ha entrado en el ADN de la empresa. Y eso pues lo estamos, Bancoppel y otros muchos clientes que ya están empezando Afores, bancos, que están empezando este camino y que ya están avanzando mucho. Sí,
Es increíble. Sí, 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 sí me enteré de cuánta gente ya no solamente que de B-Way estaba trabajando en el banco, sino en cuánta gente dentro del propio banco estaba Sí, formando parte del equipo y más aún están formadas, porque sé que además forman o sea, una tú obtienes el barbaridad. título. Es una locura, de verdad que creo que siempre sigue siendo un buen referente de una organización que lo abarca o lo incorpora correctamente. Bueno, una de las Bancolombia cosas también está que, preparando, ay, perdona, Bancolombia, Bancolombia correcto. también está preparando a muchas personas internamente. Es una pasada. La verdad es Sí, que ya está calando. sí, 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 me parece fascinante. Este, Cuando B-Way organiza estos eventos donde invitas a diversas personas de diferentes partes del mundo, en el del año pasado tuviste nada más y nada menos que el gran Richard Taylor, por Dios, vamos, o sea, ya yo no sé a dónde más aspiras, Vons, pero en fin, supongo que siempre tienes una meta en tu cabeza. Pero digamos, organizas estos eventos donde juntas a personas importantes y además participan. Yo he conversado con mucha gente que me ha dicho, sí, porque estuve en España el año pasado y dije, wow, genial, ¿no? Entonces, juntas a mucha gente de la disciplina. Em, Me imagino que eso te ayuda a tener una visión más o menos clara de hacia dónde estamos yendo como disciplina después de ya tantos años. O sea, ya el otro día sacaba las cuentas, yo personalmente comencé a meterme en ese mundo yo siempre digo 6 años, pero me acabo de dar cuenta que fueron hace 8 y el tiempo sigue pasando, ¿no? Entonces, ¿a dónde crees que está yendo este tema de la ciencia del comportamiento, el entendimiento del comportamiento como tal? Porque te escucho y lo que me hace pensar, ahora que veo cómo has organizado la empresa y los servicios que estás ofreciendo y cómo es que las empresas incorporan eso en su propio día a día, noto que es como si fuera que simplemente el entendimiento del comportamiento humano desde la ciencia del comportamiento comienza a ser parte simplemente de la sangre de la empresa, ¿no? Ya no es como, es un brazo, no, pareciera que está como calando en toda la organización o alimentando la organización como tal. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿hacia dónde crees que está yéndose esta disciplina en ese momento? Yo creo que lo que acabas de comentar es la utopía, ¿no? Es donde queremos llegar, donde la disciplina tiene que desaparecer, ¿no? Todos deberíamos ser conductuales y quizás sí Sí. que haya un cierto número de científicos del comportamiento específicos que participan en una parte de esa intervención conductual, pero luego todos los demás tienen que ser behavioral researchers, tienen que ser behavioral data scientists, tienen que ser. Esto es muy gracioso. Tuve una conversación con un presidente de un banco muy importante en España, hablando con él. Yo le contaba la historia de las BDOs y me decía, claro, yo quiero ser un presidente behavioral. Y yo, exacto, justo. Todos tenemos que tener nuestra contrapartida, hasta los técnicos. Hasta los programadores deberían ser programadores conductuales, ¿no? Porque siempre va a haber cierto grado de aportación de valor que vas a tener que hacer tú al proceso de toma de decisión, que es mejor si sabes de esto que si no. Entonces, pues eso es, digamos, que el objetivo. El objetivo es que se incorpore a través de sistemas y talento con upskilling y reskilling en todo, que se convierta como en el ADN, ¿no? Como la sangre que fluye. Pero donde creo que estamos ahora es que la mayoría de las empresas siguen sin tener ni idea de qué es esto. O sea, si somos realistas, la mayoría de las empresas siguen sin saber qué es esto. Nosotros estamos muy sesgados y vemos las que sí, entonces nos parece que es una pasada. Pero si tú lo piensas real y te vas por la calle y entras en 10 empresas, imagínate que se pudiese hacer, y hablas con el CEO y le preguntas qué son las ciencias del comportamiento, pues yo creo que de 8 de 10 te van a decir que no saben. Quizás en el sector financiero no sería así, pero en la mayoría de los demás sectores te dirán que no. 8 de 10, 7 de 10, no lo sé. Es mi opinión. Ahora, hay un grupo ya cada vez más importante porque, oye, que 3 de 10 sepan, ya es muchísimo. O sea, hace 4 años serían 9,5 de 10, ¿no? Entonces, se ha hecho una labor de apostolado muy grande. Empresas como la nuestra, como Neovantas, como Kauri, como Bigworks, como Ethos, como muchas, como muchísimas que ya están participando en este concierto. Todos estamos trabajando en hacer ese apostolado, ¿no? Entonces hemos llegado a que hay cierto número de empresas que ya quieren comenzar. La mayoría está en que quieren comenzar y no saben exactamente cómo. Entonces yo creo que donde tenemos la parte más importante de nuestro trabajo, donde más tiempo pasamos, es en que entiendan cómo y que entendamos nosotros también cómo ellas pueden.
porque nosotros tampoco tenemos las respuestas hasta que no las entendemos, nos sentamos, hablamos con ellas, bajamos con los stakeholders sus problemas, sus pain points, buscamos entender, vale, para esto sí, para esto no, esto es... Entonces, esa labor todavía es muy, muy, muy importante. Y yo creo que la mayoría de las empresas están ahí, en ese punto de esas que ya están dentro de los ciencias del comportamiento. Y luego hay un grupo, digamos, de alumnos aventajados que ya tienen áreas de behavioral dentro y que están intentando conseguir que esto funcione. Pero muchas veces se dan golpes contra un muro. Y es por eso por lo que al final entramos nosotros muchas veces con estas empresas. Nuestro mejor cliente con el que más fácil trabajamos es con el que ya tiene un área de ciencias del comportamiento, porque habla nuestro idioma y porque normalmente ha intentado hacer esto internamente y no llega a donde le gustaría, ¿no? Caso de muchos bancos que ya han empezado con áreas o instituciones financieras que todavía están ahí, no saben cómo, pero están a puntito, ¿no? Y están intentando, han probado alguna cosa, ha salido, no, pero ¿cómo escalo? ¿Cómo llego al siguiente paso? Bueno, pues nosotros justamente ahí es donde aportamos valor, en entender cómo se genera este cambio real y cómo se aplica esto a escala en una empresa, ¿no? Y eso es, yo creo que el key. Si la empresa consigue haber puesto a alguien porque ha entendido que esto es importante, ya sea interno o externo, se hace mucho más fácil. A partir de ahí es mucho más fácil. Y la verdad es que una vez que empiezan, hay alguna que sí, pero yo no veo muchas que hayan empezado y lo hayan dejado. Así que vaya lento. Pero no que hayan empezado y lo hayan dejado. Una vez que lo prueban, haya salido bien o mal, les queda el gusanillo, ¿no? Pues caso, por ejemplo, Silpo, que trabajó con una entidad anterior, no le gustó mucho el trabajo, pero luego continuó con nosotros. No se desencantó, ¿no? Silpo es una cadena de supermercados en Ucrania. Entonces, yo creo que hay ya muchas que están en ese punto también, que quieren más y no saben cómo, pero estamos practicando esto. Y yo creo que ya el punto final donde va a confluir, yo espero, esta industria y donde yo creo que de más valor podríamos generar, es primero trabajando en el cambio organizacional que hace falta para que las empresas sean conductuales, para que sean lo que llamamos las PDOs, Behaviorally Driven Organizations. Yo creo que el cambio organizacional que hace falta para eso es muy importante, ¿no? Es como el que se hizo pues ya con Agile en muchas empresas, ¿no? Que si somos muy sinceros no ha calado muy bien. Y si somos muy sinceros, las empresas que hacen Agile, cuando hablas con los líderes, no están muy contentos, la gran mayoría, porque al final se convierte en una especie de waterfall Agile extraño y no funciona adecuadamente, desde mi punto de vista, porque le falta un poco de ciencia y es demasiado arte, ¿vale? Pero eso son opiniones personales. Pero hizo falta un cambio, ¿no? Hizo falta ese cambio organizacional de mindset que vino muy bien a las empresas. Eso no se puede decir lo contrario, vino muy, muy bien. Pues ahora yo creo que hace falta lo mismo para modificar esto, para dar un pasito más allá en la centricidad real, en ya sí poner el comportamiento de las personas, no hablar de somos customer centric porque hacemos unos paneles o porque hacemos unas encuestas, es ir un pasito más allá y es entender el comportamiento de verdad, ¿no? Y cómo se generan los sistemas para que eso suceda. Entonces yo creo que aquí está la clave. Si conseguimos que más empresas trabajen en este punto, que más proveedores como nosotros haga esto, y construimos una industria a través de esto, podremos sentar las bases del futuro. Que las bases del futuro ya sí son empresas que tienen sistemas, procesos, herramientas, artefactos y talento, que está todo orquestado para que su trabajo sean el 80%, por decir un número, intervenciones conductuales. Y generar conocimiento, insights sobre los diferentes grupos de interés, ya sea cliente, potencial cliente, ya sea colaborador, ya sea lo que sea, entender esos sistemas muy bien y comenzar a generar conocimiento conductual para realmente conseguir su objetivo, que el objetivo de la mayoría de las empresas es que alguien haga un comportamiento. Y esa es la clave, yo creo. Si llegamos a eso, pues yo creo que viviremos en un mundo que las empresas serán más queridas, que las personas en las empresas trabajarán más a gusto, que los consumidores serán más felices y que las empresas con mejores productos y mejores servicios triunfarán más. Perfecto. Me hace mucho sentido y sí, es verdad. O sea, todavía falta, a veces uno que está dentro dice, wow, cuánto hemos crecido porque antes no había prácticamente nada. Ahora tú mencionas a varios bancos. Me acuerdo cuando tuvimos la reunión con Briana Puelles, que además ha estado como invitada en uno de mis episodios aquí, ella de Interbank aquí en Perú. Nos juntamos con ella y era tal cual lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, una chica muy capaz, una profesional que venía de su maestría, la habían puesto para comenzar a ver qué ondas con Behavioral Science y justamente ya ahora ha logrado convertir o poner su área, pero mencionaba esos retos que tú mismo decías, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que el resto de la organización
vaya incorporando esto. Y me parece bien paja que, bueno, en Perú decimos paja como algo bien chévere, muy, muy interesante. A veces me olvido, se me sale la jerga peruana, pero es No, usa la muy jerga, qué bonito. interesante, va, más espontáneo, ¿no? Me parece muy, muy, muy interesante cómo mencionas el caso de ágil, ¿no? De la agilidad, porque me hacías pensar inevitablemente que en qué medida cuando la organización trata de hacer un cambio, trata de implementar una nueva forma de trabajar, como por ejemplo la agilidad, y que no ha funcionado tal cual como quizás uno se imaginaría o lo que fuese, no generar una suerte de trauma, ¿no? Una suerte de aprendizaje de, oye, pasamos por todo esto, pero al final terminó siendo un Frankenstein y ahora tú me traes behavioral science, o sea, o sea, que puedas tocar esos fantasmas, ¿no? No, yo no quiero más cambios, yo no quiero más BDOs y demás. Y tú dirías, esto podría ir por un camino muy diferente, pero como tú dices, hay ciencia detrás, hay evidencia detrás y cada vez hay más, ¿no? No sé si has sentido eso cuando has tratado de tocar el tema con las empresas. A ver, yo creo que de verdad el agilismo, a pesar de que no ha calado como se esperaba a los niveles que se esperaba, sí que ha calado, ¿eh? Y ha generado mucho valor en las empresas. Y aunque sean Frankensteins, porque sí que lo son, sí que creo que ha traído una visión que era muy necesaria, ¿no? Y ha dado mucha más relevancia al usuario, al cliente, al stakeholder principal de las empresas. Y ha intentado meter en el proceso decisional de qué se fabrica y cómo se fabrica el cliente, se haga peor o mejor, lo ha metido. Antes era más jerárquico, ¿no? Ahora sigue siendo un poco jerárquico, pero al menos le meten un toque más del cliente, ¿no? Y dices, y tienen un área normalmente de UX Research que les hace un poquito de análisis y al menos algo mete. Con lo cual, yo creo que ayuda, más que molesta. ¿eh? Yo creo que ayuda porque al menos hay esa percepción de que el cliente es importante y de que el cliente te va a dar unas informaciones muy necesarias para fabricar bien lo que tienes que fabricar. Entonces el mindset yo creo que sí que lo ha modificado. Aunque la estructura, los procesos, la metodología, pues se quede un poco pobre, yo creo que el mindset ha ayudado a cambiarlo mucho, mucho. Y es rarísimo que ahora hables en una empresa, en una reunión, en un offsite, que no se hable del cliente, Claro. ¿no? De lo que Es un muy buen necesita, lo que punto. quiero, lo que gusta. Con lo cual yo creo que sí que ha apoyado mucho. Lo que veo más problema es en que una empresa como la nuestra intente modificar ese tipo de empresas. Ahí sí que veo más problemas. En el que nos crean, en el que vean que esto es algo serio y que tiene sentido. Ahí, por eso hacemos el proceso que hacemos, ¿no? No llegamos, mira, cambio nacional, no. Ahí es más complejo. Ese sí que es un problema y una Parece, barrera. Me parece bien, bien interesante lo que mencionas porque sí, o sea, y quién sabe cuáles serán esas bases que ahorita todo lo que es Behavioral Science está seteando para las siguientes generaciones, ¿no? O sea, ok, nosotros quisiéramos que las cosas funcionaran de cierta forma y quizás no van a ser tal cual, pero a lo mejor que estamos ayudando a que más adelante las cosas sucedan diferente, ¿no? O se trabaje sobre un pilar que estemos construyendo ahorita. Gons, conforme nos vamos avanzando en la entrevista, hay un tema que sí quería tener tu punto de vista y que sé que además no lo abordamos en las entrevistas anteriores porque no existía tal cosa el año pasado, que es el famoso tema de la inteligencia artificial. Pero no solamente quiero saber tu opinión de inteligencia artificial, sino quiero aprovechar que ayer ha habido para mí, creo, un hito importante en nuestra disciplina y es que nuestro amigo en común, Samuel Salzer, ha sacado, tiene una nueva marca, una nueva empresa que se llama Nuance AI, que me parece fascinante. Y él desde hace un tiempo viene estudiando mucho qué se hace con el tema de la inteligencia artificial, específicamente aplicado a Behavioral Science. Y ha sacado un reporte, que además ahí me dio el permiso de poder compartirlo, así que lo voy a compartir en estos días. Nos ha compartido a algunas personas un reporte de un análisis que ha hecho muy metódico, muy bueno, lo he revisado ayer, está espectacular, en donde recomienda qué herramientas de AI pueden ayudar a hacer búsqueda de research, ¿no? Como diciendo, ok, chévere, tú puedes levantar un montón de papers, pero cuando tú buscas por tu cuenta, pero ahora un AI puede hacer las búsquedas y darte toda la información y aligerarte un poco esa figura. Entonces, tengo dos preguntas que me gustaría saber tu punto de vista. ¿Cómo ves o cómo sientes que en una organización como la que estás manejando ahorita se puede incorporar cada vez más este tipo de herramientas para facilitar y aliviar el trabajo? Pero una pregunta un poquito más compleja es, ¿ves algún riesgo en que las empresas que quieren trabajar con Behavioral Science digan, oye, ¿para qué voy a contratar a un Behavioral Scientist? Para que me
estudie mi caso, para que analice mi información, busque sus referencias, busque sus casos de éxito y me haga una propuesta si le puedo preguntar a la herramienta X lo mismo y que en el momento me esté dando propuestas de cómo debería ser mi comunicación, de cómo debería ser mi copy, cómo debería ser mi página web, o sea, los diseños per se, que quizás hoy no puede hacerlo la inteligencia artificial, pero quizás en muy poco tiempo comience a hacer propuestas interesantes. Entonces, creo que más me interesa tu opinión en la segunda, pero, pero sí, sí, primero, digamos, saber cómo es que ustedes pueden incorporar esto en la interna, pero además, si esto lo percibes como un riesgo o no. Pues mira, la realidad es que yo opino que tenemos ante nosotros una oportunidad realmente impresionante, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, porque la velocidad a la que nosotros podemos comenzar a usar las diferentes herramientas que existen, Grok, Claude, ChatGPT, Gemini, las que sean, es muchísimo más elevada que la que puede una organización grande. Porque tiene compliance, porque tiene regulación, porque tienen sistemas ya que les cuesta muchísimo cambiar como para encima meter una herramienta así. La mayoría está metiendo ChatGPT. ¿Por qué? ¿Por qué es ChatGPT la adecuada para ellos? Bueno, pues porque es la que más suena, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad para nosotros a la hora de ser capaces de generar un valor mucho más profundo que lo que actualmente pueden generar las grandes, y hablo de que nosotros seamos más rápidos que Deloitte, Ernst Young, PwC, KPMG en incorporar estas herramientas y ponerlas a nuestro uso, puede hacer que la cosa cambie muy rápido y que la balanza se equilibre hacia nuestro lado, ¿no? En la capacidad que tenemos de generar nuestra propuesta de valor y al precio que se genera. Y la calidad que tiene. Porque al final, para mí por ahora es como tener a muchos bebés superdotados. Me decía el otro día un chico y la verdad es que tiene toda razón. Como muchos bebés superdotados trabajando para ti. Que si tú les preguntas mal, pues van a hacerlo mal, pero cuando vas entendiendo cómo piensan, cómo razonan, cómo te dan información, cómo se la tienes que pedir, cómo se relacionan entre ellos, para qué es uno bueno y no el otro, porque hay unos que escriben muy bien, hay otros que hacen muy buen research, hay otros que entienden más la parte psicológica que otros. O sea, si ves los análisis psicológicos que hacen algunos, es realmente impresionante. Y lo he hablado con psicólogos, realmente impresionante. Con lo cual yo creo que al final es una herramienta, por ahora, porque yo en el futuro no lo puedo saber, por ahora es una herramienta que creo que nos va a ayudar muchísimo a las empresas pequeñas y medianas si somos capaces de incorporarlas. Nosotros estamos ahora mismo haciendo un proceso de estudio de estas herramientas para diferentes áreas. Además que lo empezamos esta semana justo con un gran experto en esto que ha trabajado con empresas de muchos tipos para incorporarlas. Ha conseguido productividades los números son entre por 10 y por 100, dependiendo del tipo de industria, el tipo de profesionales. Pero en abogacía, 5 personas hacían un trabajo, ahora lo hace una con 5 horas al día. O sea, y más calidad. Temas que es realmente tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender sus limitaciones, hay que entender lo que nos aportan y en esas estamos nosotros. Yo no soy un gran experto de esto, tampoco te voy a decir que yo soy un gran experto de esto, con lo cual a mí se me escapa muchísimo de lo que se viene, pero sí lo que estamos haciendo es rodearnos de personas que saben mucho, que llevan mucho tiempo aplicándolo y muchos años y entendiendo que esto va cambiando continuamente también, porque de un día para otro cambia mucho. ChatGPT no tenía una muy buena memoria, desde ayer puede recordarlo todo. O sea, exacto, cambia demasiado rápido como para casarte con una herramienta. Hay que estar muy al día y tienes que tener departamentos preparados para eso, ¿no? Pero para cortar los tiempos en los que nosotros trabajamos las cosas, por ahora no lo estamos probando en la consultoría per se, porque esa parte es la más, yo creo que delicada, pero sí lo estamos probando en todos los aledaños, digamos, de la consultoría. Estamos empezando a ello. Estamos trabajando en algunos casos de usos para intentar acortar tiempos en los que nosotros trabajamos, ¿no? Porque al ser tan metódicos en lo que hacemos, pues los tiempos son los que son. Pues esto nos puede ayudar a trabajar ese aspecto. Y la segunda pregunta, si yo creo que va a ser capaz de
sacarnos completamente. Yo creo que ese es el momento en el que se produce la singularidad y no podemos decir si tiene consciencia o no tiene consciencia la IA. En el momento en el que la IA genere esto que no sabemos ni lo que se llama consciencia, yo creo que sí. ¿Va a poder hacerlo? No lo sé. No sé ni lo que es la consciencia. No sé cómo ha sucedido, no sé cómo ha surgido. Creo que nos falta mucho por estudiar en eso. ¿Que puede suceder sin que la IA sepamos lo que es? Sí. Pero ese momento en el que ya estos agentes actúen solos, realmente solos, que decidan o lo que creemos que es decidir, pues yo creo que ahí sí se acabó, ¿no? Pero nosotros y cualquier trabajo. Me refiero, Literalmente. Pero hasta ese punto, yo creo que falta, no sé, pero yo no creo ni que estemos cerca de eso. Ahora mismo, con las capacidades que tiene, si tú solo te basas en eso y no tienes un criterio experto, no. Claro que no. Un médico con IA va a ser mucho mejor médico. Un abogado con IA va a ser mucho mejor abogado. Pero si tú no tienes el conocimiento de, yo qué sé, de mercantil, de derecho mercantil, tú le pides, hazme un contrato de tal, te va a hacer un contrato que va a ser una birria y no lo vas a poder utilizar. Ahora, si tú eres un buen mercantilista o un buen abogado de mercantil y te ayuda a generar los contratos porque eres capaz de entenderlo todo perfecto, a lo mejor tu productividad se multiplica por 50, yo qué sé. Pero es que es un tema de que nos va a mejorar por ahora. A los que ya saben, a los que son mejores, a los que son malos en su trabajo, les hará un poquito mejores, por supuesto, pero a los que son buenos les hará muchísimo mejores. Y yo creo que ahí está la clave. Ahora, que tú le digas, hazme todo con el conocimiento que tiene del comportamiento humano el cliente actualmente, yo creo que todo el mundo va a lanzar la misma campaña. O las mismas 5 campañas, por ejemplo. Porque sí, el proceso random, pero al final yo cuando hablo con él e intento, la más entrenada que tengo se llama Nova, y de broma le pongo, mira, esto es un proyecto de tipo que podríamos tener con un cliente, ¿qué me harías? Genéramelo todo y le doy toda la información relevante. Es un consultor muy junior, pero muy junior que se le escapan muchas cosas. Y le puedo decir, y tú actúa como tal, y tú actúa como cual. Le falta. Ahora, si le digo, por favor, genérame un literature review, o ahora estructúrame esta presentación para que estos puntos sean los adecuados para hablarle a esta persona, para que sea para un CEO, para tal, me genera una profundidad de pensamiento que me ayuda muchísimo a mí a generar mi presentación. Yo no voy a agarrar esa, pero sí que me va a dar un montón de puntos que yo voy a poder seguir trabajando esa hasta el punto que diga, esto es lo que quiero. Ahora sí que estoy traspasando toda la información como quiero traspasarlo, mucho mejor de la que habéis traspasado sin esto. O sea, es como estos temas de creatividad. En one shot eres más creativo tú que la IA. Pero a partir del tercer shot es mucho más creativa ya que tú. Y es lógico. Es lógico. Hay varios experimentos relacionados con esto. Entonces, para mí, a ver, yo tengo un ejemplo en casa muy cercano de una persona que es productora de cine y televisión, que antes tenía X personas para generar una Biblia o un primer documento de bajada de la producción, de la serie, por ejemplo, y con la IA lo hace sola, y es duro decirlo, pero mejor. Y le entiende mejor lo que quiere exactamente traspasarle. Y le dice, tú actúa como si fueses un guionista de esta manera, que tienes este background, que has vivido esto, ahora actúa como tal, como cual, y alucinas. O sea, alucinas. Entonces yo lo que estoy viendo, yo era muy escéptico hasta hace muy poco, pero he ido viendo ejemplos a mi alrededor de personas que encima me sacan 30 años, que he visto que la están utilizando sin ningún tipo de vergüenza y que están generando unas tareas con una calidad mucho mayor que la anterior en mucho menos tiempo, pero claro, no están diciéndole algo, agarrando eso y entregándolo. Están trabajando muchísimo, como si fuese un compañero o una compañera con la que estás trabajando y que comete errores y que se le va la olla a veces, pero en esos momentos pues ya tu criterio experto es donde entra. Entonces es algo que es una relación simbiótica en la que te vas ayudando y le vas ayudando, ¿no? Y yo creo que en ese punto no veo en el corto plazo, pero me puedo equivocar porque predecir sobre todo el futuro es muy complejo, pero no veo una sustitución en nuestro rol. No lo veo. Veo que nos aporta mucho y que nos va a dar una ventaja competitiva sobre empresas que son más lentas en aceptar el cambio.
Me hace mucho sentido lo que dices y claro, me recuerdas a la frase que cada vez se vuelve más popular, que es, la inteligencia artificial no te va a reemplazar, te va a reemplazar el profesional que sabe usarla, ¿no? Entonces, efectivamente, es eso, ¿no? O sea, sí, sí coincido contigo, es una gran herramienta ahorita. Vamos a ver dentro de 2 años, cuando miremos atrás este video, a ver qué cosas habrán en ese momento y cómo es que nos ayudarán. Coincido contigo que es bien difícil que reemplace. Creo que has dicho algo que me ha hecho pensar bastante en nuestros clientes. Y es que nuestros clientes tienen un día a día tan intenso que yo tampoco creo que nadie se va a meter a ser un experto en behavioral science usando AI. O sea, siempre van a necesitar un poco de apoyo. Probablemente sí van a haber tareas operativas de tu equipo ahorita que ya no van a ser necesarios que ciertas personas las hagan, pero eso libera esa carga para que se puedan dedicar a otras cosas de mayor valor. Así que me demuestra un poco este, la tranquilidad de hacia dónde van como B-Way, hacia dónde vamos como disciplina. Y creo que la inteligencia artificial cada vez más ayudándonos a hacer ese trabajo más fácil. A mí me encanta el tema de poder. Y de hecho, dicho sea de paso, lo menciona Sam en su reporte, que decía cómo es que hace 1 año, 2 años, ChatGPT, y me pasaba a mí también, se inventaba. O sea, tú le pedías, dame papers sobre un reto como tal, y se inventaba, o sea, te mandaba, te hablaba y tú decías, wow, esto es maravilloso. Mirabas la referencia que te daba y era cualquier otra cosa. A mí me daba referencias de química y me estaba hablando de Mm, comportamiento, ¿no? Pero ahora ya no. En el reporte que, en la pasada que han hecho ellos con su equipo para entender o testear esas herramientas, ya no ocurren esas alucinaciones, como se les llamaba. Y mm. nada, solo nos hace pensar cómo va a ir evolucionando. Cons, de verdad que hay muchas cosas que creo que nos llevamos ahora de esta conversación. Em, quizás no sé si tú te habrás dado cuenta, pero yo desde afuera que te escucho y veo estas fotografías, yo siento que tú ves a B-Way como una película, ¿no? Porque todos los días ves cómo evolucionas. Yo veo la foto, vi la foto del año pasado y ahora veo la foto de este año. Y te quiero felicitar, porque de verdad uno, conozco la empresa, conozco a los chicos, me cuentan sobre cómo va el día a día, veo cómo crecen clientes. Ahora que tengo la radiografía que nos has compartido de cómo se está manejando internamente y este criterio para hacerla evolucionar y cambiar con, digamos, muertos y heridos, como decimos aquí en Perú, me parece que va súper bien y te felicito porque de verdad que es una tranquilidad para, creo que te quiero transmitir lo que muchos de mis alumnos también creo que me transmiten, que es la tranquilidad de saber que hay un lugar a donde puedes por lo menos aplicar, ¿no? Muchos chicos quieren entrar más, quieren aprender más sobre el comportamiento humano y por lo menos saben que hay una empresa que se llama Bway, ya verán si consiguen una plaza o no, pero por lo menos tienen la ilusión de que hay una empresa que contrata, hay una empresa que apuesta por esto, que tiene clientes que obviamente también apuestan por esto, pero esos clientes no apostarían si es que B-Way y el equipo de B-Way no estuviera haciendo tan buen trabajo y empujándolo y comercializándolo, ¿no? Así que quiero transmitirte ese agradecimiento de parte de muchos practitioners que creo que disfrutan mucho de saber que existe la evolución de la disciplina, gracias a empresas como la tuya. No, pues lo mismo hacia ti por estar generando también ese, tanto la parte de llegar, de contar la historia y las historias que están dentro de las ciencias del comportamiento, que es tan importante, generar esos referentes, esas experiencias vicarias, porque si nosotros lo estamos haciendo, la mayoría lo puede hacer, ¿no? No somos especiales, simplemente pues hemos tenido las circunstancias adecuadas y nuestro trabajo es generar circunstancias adecuadas para los demás. Y tanto a ti por eso, por el trabajo que haces generando también profesionales de las ciencias del comportamiento y, por supuesto, como comentabas, los clientes, esos son los verdaderos mavericks, porque nosotros ya no, nosotros estamos committed, nosotros ya tomamos la decisión hace mucho tiempo, nos dedicamos a esto, pase lo que pase, nos vayamos al garete o triunfemos, ya hemos tomado la decisión y si triunfamos, maravilloso, y si nos vamos al garete y fallamos, pues oye, hemos estado en un ride muy interesante y hemos aprendido mucho. Pero ellos no tendrían por qué hacer lo que están haciendo. No tendrían, podrían continuar con el business as usual y no pasaría absolutamente nada, serían felices, vivirían tranquilos. Y que clientes como los que tenemos, el caso de BBVA, Banco Opel, Ibercaja, que hemos trabajado bastante con ellos, o el caso de Silpo, o te podría decir un montón. En otros contextos hemos trabajado pues, con BASF, hemos trabajado con Zetaqua, y otros que están empezando, ya que estamos empezando a trabajar con ellos. Ellos son los Mavericks, porque están realmente poniendo un capital, están invirtiendo en algo que nos tienen que creer,
y que no es algo suyo. Y sin ellos todo esto no existiría. Porque sí, tendríamos el BID, Pulsara, estas que trabajan para gobiernos, en las que es un trabajo completamente distinto, como tú muy bien sabes, y que tienen otros tiempos, otros KPIs, otra perspectiva, trabajan más como una universidad, ¿no? Lo nuestro no, lo nuestro hay que generar impacto ahora y retorno económico para que esto continúe. Y que ellos sean capaces de dar ese primer paso con una empresa como la nuestra, que tenemos realmente un poco más, pero realmente desde el 21 que empezamos a crecer, ¿no? En el 21 al inicio éramos 3 personas. Al final éramos 14 o 15, como bien dices, pero al principio no. Con lo cual, desde ese momento hasta ahora, tampoco ha pasado tanto tiempo. Y ellos sí que confían y creen en nosotros. Y esa es la clave. Y sin ellos nada de esto existiría. Así que todos nos merecemos algo, pero ellos se merecen mucho más. Es un muy buen punto. Es un muy buen punto y ahí un reconocimiento, me encanta eso, que reconozcas a los clientes que invierten su dinero en confiar en esta disciplina. Y para los que además no lo saben, hay mucha presión en esta chamba. Yo sé que es bonito hablar del comportamiento y la psicología y en este canal trato de manejar todo muy ligero y muy simpático. Pero la verdad es que el día a día Gons y su equipo trabajan con una presión muy grande porque al final del día es dinero que un cliente invierte y que espera obtener no el mismo dinero de retorno, sino más dinero, obviamente, por algo inviertes dinero en algo, ¿no? Entonces hay mucha presión por resultados. Entonces, es bonito lo que hacemos, sí, pero hay mucha responsabilidad para darle el valor a los clientes en base a lo que invierten. Así que gracias, Gonz, por levantar eso. Creo que no se habla mucho de esa parte y los chicos cuando entran al negocio se asustan, se sorprenden porque de pronto les están pidiendo resultados y que todo vaya bien y es difícil, es un negocio difícil. Así que gracias por levantar eso, creo que es muy importante. Bueno, completamente lo que dices. Y parte de la curva de aprendizaje es entender que vas a entrar en un ecosistema que es fast-paced y que te van a pedir, y muchas veces encuentras a profesionales de ciencias del comportamiento que son buenos y entran a este mundo, a estos equipos. El principio es un shock, ¿no? Tipo un Pokémon que te aparece el Pokémon contrario y te pones así triste y haces un flinch, pues igual. O sea, así se sienten. Son buenísimos, tienen unos HPs y unos PPs brutales, pero llega y se pone el Pokémon delante que les cuesta y sufren. Y es lógico. Somos humanos, no son personas que estén acostumbrados a ese mundo porque vienen de otros ecosistemas, de otro background. Y nuestro aprendizaje también es que tenemos que ser capaces de hacer un onboarding que sea mucho más soft landing hacia esto, que no como hacíamos prácticamente, entra, ponte y venga, sácalo. Que eso es un aprendizaje que hemos tenido porque ha sido pues muy duro. Pero claro, cuando hace 4 años éramos 5 y cada uno que entraba agarraba cliente, pues eso es lo que tocaba. Ahora ya no. Ahora no se puede hacer así porque la calidad es demasiado importante. Muy bien, Gonz, de verdad me encanta haber tocado esto último en este momento. Así que me ilusiona mucho saber cómo seguirá esta historia, tanto de Gonzalo Camiña como de B-Way. Va muy bien y te felicito de verdad por todo lo logrado y gracias por darnos un rato de tu muy apretada agenda, que yo sé que es así, para conversar con nosotros y compartir tu historia. Lo mismo digo, Chollo, si sea como sea que vaya el viaje, tú serás un compañero. Así que lo iremos viendo juntos, eso seguro. Gracias por la invitación. De todas formas. A ti, Gonz, un fuerte abrazo. Otro. Y bien, chicos, de verdad, estos episodios, a ver, todos mis episodios me encantan, pero este episodio, siempre hablar con Gonzalo, es simpático. Creo que no solamente aprovecho en grabar un episodio interesante para ustedes que lo escuchan, para mí es una oportunidad o es una excusa para ponerme al día con un buen amigo y una persona que además admiro bastante, que está logrando tanto para nuestra disciplina. Entonces, si les interesa saber más de B-Way, no sé qué decirles, vamos, entren a la página, pueden pedir información, les comparto ahí en links, la información de la compañía, de Gonzalo. Hay cada vez más profesionales que trabajan en esta empresa, así que pueden contactarlos, preguntar qué tal, cómo es, qué se tiene que hacer, qué se espera de ustedes, si es que entran. Porque de verdad no quiero que pase desapercibido esto último que dijimos. Es mucha presión con la que se trabaja, pero es una presión que te ayuda a crecer, te ayuda a aprender, es estar en la línea de frente, ¿no? Y a mí me encanta ver a mis exalumnos, por ejemplo, que logran entrar a la empresa o a empresas parecidas, ver que aplican lo que aprenden y además estar desarrollando esas habilidades blandas también para poder manejar ese tipo de industria en la que trabajamos. Así que
Nuevamente, mil gracias por seguirnos. Este es un episodio un poquito más largo de lo habitual, pero siempre con Gonzalo vale la pena. Así que no se olviden de suscribirse. Se vienen más entrevistas y más novedades en vivo.